Despertar cada día con la sensación de que falta algo. Seguir una rutina que se siente como una prisión invisible. Tener todo en su lugar, casa, trabajo, familia, y aún así sentir un vacío silencioso en el pecho. Así era la vida de Lucas. Un hombre común y corriente, que cargó con un mundo de frustraciones en silencio. Pero el destino a veces encuentra maneras inesperadas de despertarnos. Y en su caso, fue a través de un libro olvidado en una estantería polvorienta. En este vídeo, conocerás la verdadera historia de un hombre que decidió reescribir su propio destino. Comprenderás cómo la mente tiene el poder de transformar no solo los pensamientos, sino realidades enteras. Y quizás, como Lucas, tú también descubras que nunca es tarde para empezar de nuevo. Lucas era un hombre común, de esos que no se destacaban ni por grandes triunfos ni por fracasos estrondosos. Tenía 42 años, 2 hijos pequeños que lo llamaban papá con una mezcla de amor y rutina, una esposa atenta que hacía lo posible por mantener la familia unida, y un empleo que nunca había soñado tener, pero que pagaba las cuentas cada fin de mes. Era gerente administrativo en una empresa mediana, donde los días se repetían como un disco rayado. Se levantaba siempre a las 6:30 de la mañana, tomaba el mismo autobús, se sentaba en el mismo asiento junto a la ventana, comía la misma comida que traía en un tupper desgastado, y regresaba a casa con el cuerpo extenuado y el alma arrastrando frustración. A los ojos de los demás, su vida estaba en orden. Trabajo estable, familia formada, techo seguro. Pero dentro de él, algo no encajaba. Sentía un hueco profundo, una especie de llamado que no sabía de dónde venía ni cómo responder. Había noches en las que, acostado en la oscuridad, pensaba que quizás era demasiado tarde para cambiar. Demasiado viejo, demasiado ocupado, demasiado cansado, hasta que un pequeño accidente, casi insignificante, sacudió su mundo. Era un domingo lento, de esos en los que el tiempo parece estirarse entre silencios largos y el zumbido de la nevera. Lucas decidió limpiar el viejo estante de madera que había pertenecido a su abuelo. Mientras pasaba el trapo con desgano, uno de los libros, oculto detrás de una fila de enciclopedias, cayó al suelo con un golpe seco. El título dorado en la tapa desgastada lo sorprendió. Tú eres el creador de tu realidad. Era un libro antiguo, con páginas amarillentas, aroma a tiempo y misterio. Al abrirlo, encontró una dedicatoria escrita a mano, firmada por su abuelo. A quien tenga el coraje de cambiar su mente para transformar su mundo. Buen viaje. Intrigado, Lucas se sentó en el suelo, con el libro entre las manos. Comenzó a leer. Y ahí fue donde, por primera vez, escuchó hablar de la ley de atracción, esa idea poderosa de que nuestros pensamientos tienen el poder de moldear nuestra realidad. Pero lo que más lo impactó no fue eso, sino el concepto de reprogramación mental, la capacidad humana de sustituir creencias limitantes por creencias empoderadoras a través de la repetición, la visualización y la emoción. Cerró el libro. Permaneció en silencio por varios minutos. Luego soltó una carcajada incrédula. Tonterías. Si fuera tan fácil, ya habría cambiado mi vida hace años. Sin embargo, en los días siguientes, algo curioso ocurrió. Comenzó a notar cuán negativos eran sus pensamientos diarios. Se despertaba y murmuraba. Otro día de lucha. Veía un coche de lujo pasar y decía en voz baja. Eso no es para mí. Recibía su salario y suspiraba. Esto apenas alcanza para sobrevivir. Y entonces, algo hizo clic en su mente. Se dio cuenta de que llevaba años afirmando la escasez, sin siquiera notarlo. Aunque el escepticismo aún lo acompañaba, una chispa de curiosidad se encendió en él. Decidió hacer la prueba. Nada radical. Solo unas palabras, un pequeño experimento. Cada mañana, al levantarse, se paraba frente al espejo, con ojeras, cabello desordenado y ese rostro de agotamiento crónico, y repetía. Soy próspero. Soy saludable. Merezco una vida extraordinaria. Al principio, se sentía ridículo, como si estuviera interpretando un papel que no le pertenecía. Pero con el paso de los días, su reflejo comenzó a cambiar. No físicamente al inicio, sino en lo más sutil. Su postura se enderezó, su mirada ganó brillo, y algo dentro de él, algo profundo, empezó a vibrar distinto. Lucas comenzó a estudiar sobre el subconsciente, sobre cómo el cerebro opera en ondas alfa al despertar, sobre la neuroplasticidad y la increíble capacidad del cerebro de transformarse con nuevos hábitos. Descubrió que todo aquello que repetimos con emoción y constancia,
se graba como verdad en la mente. Y por primera vez en años, sintió que no era un esclavo de su rutina. Sintió que tenía el control. El camino no fue fácil. Su esposa, acostumbrada al hombre pragmático que siempre había sido, fruncía el ceño al verlo meditando o hablando consigo mismo frente al espejo. ¿Y esto ahora? ¿Te hiciste cocho qué? Sus compañeros de trabajo se burlaban al escuchar sus audios motivacionales. ¿Lucas ahora escucha mantras? ¿Qué sigue? Abrazar árboles. Pero él no se detuvo. Durante la hora del almuerzo, en lugar de desplazarse por las redes sociales, cerraba los ojos y se visualizaba en una casa amplia, rodeado de naturaleza, trabajando con libertad, inspirando a otros a cambiar sus vidas. Empezó a escribir afirmaciones en un cuaderno especial. Mi nueva realidad se está formando ahora mismo. La abundancia fluye hacia mí con facilidad y alegría. Y dio un paso audaz. Creó un canal en YouTube para documentar su viaje. Al principio, sus vídeos apenas tenían vistas. Pero él seguía grabando. Seguía creyendo. En algún rincón del universo, sentía que alguien, algo, lo estaba escuchando. Hasta que un día, cuando menos lo esperaba, Lucas recibió un mensaje privado que lo dejó sin palabras. Era completamente desconocido. Solo decía: tu vídeo me salvó del abismo. Gracias por existir. Lucas leyó esa frase 1, 2, 3 veces, y no pudo contener las lágrimas. No era un comentario cualquiera. Era el llanto silencioso de alguien que había encontrado luz en medio de la oscuridad. En ese momento, comprendí que su voz, sus palabras, sus experiencias, tocaban vidas reales. No se trataba de fama, ni de dinero. Se trataba de algo mucho más profundo, un impacto humano, verdadero y transformador. Ese mensaje fue como una chispa en la oscuridad. Algo dentro de él se encendió con fuerza. Y lo que vino después fue como una ola indetenible. Semanas después, uno de sus vídeos, grabado en su sencilla habitación, con el celular apoyado sobre una pila de libros, explotó en línea. Más de 400.000 visualizaciones. En tan solo una semana, su canal consiguió más de 1.000 suscriptores nuevos. Personas de todo el mundo comenzaron a comentar, agradeciéndole y compartiendo. Las palabras que antes resonaban en el vacío ahora eran recibidas con amor, atención y esperanza. Poco después, una reconocida empresa de desarrollo personal lo contactó. Habían visto sus vídeos, percibieron la verdad de su mensaje y querían invitarlo a grabar un curso en línea sobre la mentalidad de abundancia. Para Lucas, fue surrealista. Una invitación que nunca imaginó que recibiría. Todo empezó a moverse a toda velocidad. Y entonces tomó una decisión valiente, renunció a su trabajo. Sí, tenía miedo, miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, al fracaso. Pero también sentía una nueva confianza latiendo en su pecho. Una voz interior que le decía: este es el camino. Con total dedicación, creó su propio programa de reprogramación mental. Un método que combinaba todo lo que había aprendido y experimentado en los últimos meses. Después escribió un libro con el mismo nombre que el cuaderno que lo acompañó desde el principio. Mi nueva realidad se está formando ahora. Y lo más increíble, el libro se convirtió en un éxito. Vendió miles de ejemplares. La gente comenzó a reportar cambios profundos en sus vidas, simplemente aplicando los principios que había compartido con esa alma. Ese pequeño experimento, nacido de una chispa de curiosidad y dolor, se había convertido en la verdadera misión de su vida. Hoy, a los 46 años, Lucas vive una realidad que antes solo se permitía imaginar en secreto, en esos momentos de silencio donde los sueños parecían lejanos e imposibles. Aquella visión que antes solo existía en su mente cerrada y cansada, hoy es su día a día. Dirige su propia empresa digital, desde cualquier lugar del mundo, con total libertad de tiempo. Imparte conferencias en diferentes ciudades, sube a palcos frente a cientos, a veces miles, de personas que, como él en el pasado, buscan una salida, una señal, una guía. Ha escrito libros, ha creado cursos, y lo más importante, ha transformado vidas. Miles de personas, de diferentes países, le escriben contando cómo sus palabras sembraron esperanza, cómo sus enseñanzas les ayudaron a reprogramar su mente y volver a creer en ellos mismos. Pero Lucas nunca olvida de dónde vino. Nunca olvida cómo empezó. Por eso que, en cada palestra, antes de decir cualquier palabra, él asegura con cariño e reverencia aquel velo libro que cayuda estante en aquel domingo preguicoso. O libro do abo. Aquele que mudou tudo.
Con a voz firme, más carregada de emocao, eleola para o público e diz. Esto no es magia. Es enfoque, repetición y emoción. Lo que crees, lo atraes. Lo que sientes con verdad, lo vives. E cuando as luces come cama se apagar, cuando os aplausos ainda ecoam no ar, ele se despede como uma frase que se tornou sua assinatura espiritual, o mantre que carrega en todos os seus projetos, en todos os vídeos, en todos os encontros. Eres mucho más poderoso de lo que imaginas. Reprograma tu mente, y observa el milagro suceder. Destellos. En ese momento, há sempre silencio. Daqueles silencios que falan máis do que 1000 palabras. Porque todos alí, así como Lucas día, perceben que o verdadeiro poder sempre esteve dentro deles. Ahora que conociste la historia de Lucas, quiero hacerte una pregunta. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿qué estás esperando para comenzar a reescribir tu propia historia? Tal vez, como él, también estás a un paso de descubrir algo que transforme tu vida desde adentro. Tal vez hoy, este vídeo fue ese libro que cayó de la estantería en tu camino. Mano escribiendo, cuéntame en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te tocó de esta historia? ¿Qué creencia vas a empezar a cambiar desde hoy? Me encantará leerte. Tu mensaje puede inspirar a alguien más. Y recuerda siempre, el milagro comienza cuando decides creer en ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, no dejes de crear tu nueva realidad. Estrella brillante.